Me llamo Belén y les voy a hablar sobre la variación de la intensidad y una intensidad sonora. La intensidad se denomina a la cantidad de energía por unidad de tiempo acústica transferida por una onda sonora por unidad de área perpendicular a la dirección de propagación. Cuando una onda sonora se transmite por un medio homogéneo, lo hace en forma de onda esférica, por lo que el área enfrente de la onda es una superficie esférica, lo que quiere decir que intensidad es igual a potencia sobre 4pi por r al cuadrado, midiéndose así en watts sobre metros al cuadrado. El nivel de la intensidad sonora, el hecho de que la relación entre la intensidad del sonido más intenso y la del sonido más débil sea alrededor de 1 billón, ha llegado a adoptar una escala comprimida conocida como nivel de intensidad sonora, cuya intensidad es el decibel. Además, el oído humano percibe la intensidad de forma similar a esa escala logarítmica. En la siguiente tabla podremos observar los distintos niveles de intensidad sonora, el efecto que produce en el oído de una persona. Por ejemplo, mientras tenemos en el sonido, tenemos zona de despeje de un cohete sin protección auditiva. El nivel en decibel será de 180. Efecto que nos causará será la pérdida irreversible del oído. Así, mientras tenemos la operación en pista de Jeff, sirena de ataque aéreo de 140 decibels, un fuerte dolor tendremos en nuestros oídos. Un trueno en 130 decibels, no ocurrirá nada. Concierto de rock máximo esfuerzo vocal de 120 decibel, un umbral de dolor tendremos. Un martilleo neumático de 110 decibel, el efecto que causará es extremadamente fuerte. Y así, como podemos observar, el efecto que causa en nuestros oídos. Un ejercicio de lo que es el nivel de intensidad sonora es el siguiente. El nivel de intensidad de un punto situado a 100 metros de una fuente sonora puntual es de 60 decibels. Calcular A. La intensidad sonora en ese punto. B. Potencia de fuente sonora. Los conceptos involucrados serán la potencia, intensidad y el nivel de intensidad sonora. Para esto hay que tener en claro las siguientes fórmulas, las cuales son el nivel de la intensidad, que se lo representa con la letra beta, igual a 10 logaritmo de base 10, se supone I sobre I sub 0, sobre intensidad sub 0. Bueno, la otra fórmula que vamos a usar es que I sub 0 es igual a 10 elevada a la menos 12 watts sobre metros al cuadrado. Y lo que es la fórmula de la intensidad es igual a potencia sobre 4pi r al cuadrado. Entonces, teniendo estas tres fórmulas, podremos continuar con nuestro ejercicio. Los datos son los siguientes. Tenemos en distancia, tenemos 100 metros. En intensidad
intensidad sonora tenemos 60 decibel. Entonces, para proseguir con el tema, el punto 1 decía que hallemos la intensidad sonora de este punto. Entonces, para allá nos está pidiendo que hallemos la intensidad. Entonces, la intensidad es lo que vamos a buscar. Entonces, para eso tenemos que usar la siguiente fórmula. Beta es igual a 10 logaritmo de I sobre I sub 0. Donde beta es igual a 60, porque nos dan ese dato ya. 10 logaritmo de I sobre I sub 0. Luego reemplazaremos I sub 0, porque tenemos que ir despejando. Entonces, 60 sobre 10 igual a logaritmo de base 10, se supone I sobre I sub 0. Entonces, estos ceros se van y quedaría 60 igual a logaritmo de I sobre I sub 0. Ya, entonces, después de como sabemos que el logaritmo tiene de base a 10, porque se supone, entonces 10 pasa al otro lado y 10 viene a ser 10 elevado a la sexta, porque teníamos 6 anteriormente, logaritmo de I sobre I sub 0. Para esto despejamos, perdón, aquí me equivoqué. Queda 10 a la 6 igual a intensidad sobre intensidad sub 0. Entonces, despejamos y tenemos intensidad es igual a intensidad sub 0 por 10 a la 6. Entonces reemplazamos, el cual es intensidad igual a 10 menos 12 watts sobre metros al cuadrado por 10 a la 6. Entonces, al resolver esto, nos saldrá 10 menos 6 watts sobre metros al cuadrado. Ya. Entonces, ya como podemos observar, hemos sacado lo que es la intensidad. En el punto B dice que nos pide que saquemos potencia de la fuente sonora. Entonces, para sacar potencia tendremos que usar la fórmula de intensidad es igual a potencia sobre 4pi r al cuadrado. Entonces despejamos para así poderla usar. Potencia es igual a intensidad por 4pi r al cuadrado. Entonces, reemplazamos los números. Entonces ponemos 10. Intensidad ya hemos sacado anteriormente, 10 elevado a la 6, menos 6 watts sobre metros al cuadrado por 4pi por 100 metros. Entonces procedemos a resolver. Y la potencia será 4pi por 10 a la menos 2 watts. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es nivel de la intensidad. Y gracias por su atención.
Bueno, mi nombre es Alex Amaya y yo les voy a exponer sobre el timbre. El timbre es el atributo que nos permite diferenciar dos sonidos con igual sonoridad, altura y duración. Es una característica propia de cada sonido, de alguna manera identificadora de la fuente sonora que la produce. Hay diferentes grados de generalización en la consideración del timbre de una fuente sonora. Aquello que diferencia elementos de diferentes clases, por ejemplo, una guitarra de una flauta. No es lo mismo escuchar la nota sol en una guitarra que la nota sol en una flauta. Aquello que diferencia elementos de una misma clase. Un ejemplo serían dos guitarras. Aquello que diferencia las distintas posibilidades dentro de un único elemento. Por ejemplo, diferentes posibilidades sonoras en una misma guitarra. No es lo mismo el mi grave que un mi agudo. Y por último, aquello que caracteriza las diferencias producidas por la variación temporal de un sonido. El sonido es un fenómeno dinámico que varía en el tiempo. Mientras más duración tenga la nota, con el tiempo va a ir variando el sonido. Me llamo Paula y yo les voy a hablar sobre las pulsaciones. ¿Qué son las pulsaciones? Es una perturbación que viaja por un medio. La velocidad de propagación de un pulso en una cuerda depende de las características del medio, de la fuerza de tensión y de la ansiedad masa de la misma, que se representa con la letra mu. Si la cuerda es homogénea, se calcula como masa sobre longitud y su unidad es el kilogramo por metro. Consideremos ahora el caso de un pulso que llega al punto de unión entre dos medios diferentes, por ejemplo, dos cuerdas de diferentes densidades, unidas. Si generamos un pulso en la cuerda más fina, cuando la perturbación llega a la unión entre las cuerdas, parte se refleja invertido. Ejemplo, un diapasón es una barra metálica en forma de U, que al vibrar produce un tono determinado. Sirve para estudios de acústica, prueba de audición, etc. Supongamos que tenemos dos diapasones. Uno produce 256 Hz, mientras que el otro produce uno de 159 Hz. Si estos se golpean simultáneamente, la frecuencia promedio será de 257.5 Hz, mientras que el sonido resultante pulsará 3 veces por segundo. Gracias. Hola, soy Michelle Ruiz y a continuación voy a hablar todo lo referente al tema de hercio. A continuación voy a pasar a explicar el tema de hercio. Pues bien, el hercio es la unidad de frecuencia del Sistema Internacional de Unidades. A este se lo va a interpretar como un ciclo sobre segundo. Vamos a entender a ciclo como la repetición de un suceso. Puesto que el hercio es la unidad en la que se va a medir la frecuencia, voy a enseñarles dos fórmulas para poder medirla. Pero para poder entender las variables que se aplican en esta fórmula, vamos a necesitar aprender unos conceptos básicos. Primero, ¿qué es frecuencia? Frecuencia es el número de ondas producidas por segundo. La frecuencia se va a indicar con la letra minúscula de F y va a estar medida en ciclos sobre segundos, como ya les expliqué anteriormente. Coincide con el número de oscilaciones por segundo que realiza un punto al ser alcanzado por las ondas. Se va a entender que entre mayor número de oscilaciones realice una onda, mayor va a ser su frecuencia, mientras entre menos oscilaciones tenga, menor será esta. El siguiente concepto a aprender es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es la relación que existe entre el espacio recorrido igual a una longitud de onda y el tiempo empleado en recorrerlo. Se va a indicar con la letra de V y va a estar medida en metros sobre segundo. Este es igual al producto de la frecuencia por la longitud de la onda. El siguiente concepto a aprender es la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre dos máximos o compresiones consecutivas de la onda. Se puede decir que es la distancia que ocupa una onda completa. Se va a indicar con la letra griega de lambda y va a estar medida en metros.
Nuestro siguiente concepto es sobre la letra n. ¿Qué va a representar la letra n? Va a representar el número de oscilaciones que realiza una onda. Como podemos ver aquí en la imagen, esta onda ha realizado 2 oscilaciones. Finalmente, el periodo. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que tarda en efectuarse una onda o vibración completa. Se va a medir en segundos y se representa con una letra T mayúscula. Ahora que hemos aprendido estos conceptos básicos, podemos pasar a aplicarlos con nuestra fórmula. Nuestro ejemplo 1 nos dice que una onda sonora se produce durante 0.5 segundos, que posee una longitud de onda de 0.7 metros y una velocidad de 330 metros sobre segundo. Muy bien, tenemos 2 datos. La fórmula que nos permitía utilizar estos 2 datos era la de F, frecuencia, es igual a la velocidad sobre la longitud de la onda. Muy bien, pasemos a reemplazar en nuestra fórmula. F es igual a 330 metros sobre segundo sobre 0.7 metros. Y según nuestros cálculos, esto nos dará igual a 471.4. Y como ya sabemos, la unidad de medida de la frecuencia es hercios, entonces hertz. Nuestro siguiente ejemplo nos dice: ondas de sonido en un auditorio realizan 28 oscilaciones en un tiempo de 12 segundos. Entonces, n representaba el número de oscilaciones, que dice que son 28. Y el tiempo, 12 segundos. Muy bien. La fórmula que nos permitía usar estas 2 variables era la de F es igual a n sobre t, que obviamente está medido en segundos. Entonces podemos reemplazar diciendo que n igual a 28 sobre 12 segundos. Esto nos va a dar igual a 2.3 y la unidad de frecuencia, hercios. Estos son los resultados finales de nuestros ejercicios. Nuestra conclusión. Podemos concluir que la frecuencia es medida en hertz o hercios, como ya expliqué, que está representado por la letra Hz, tanto para ondas sonoras como para onda electromagnética. Esta medida puede ser obtenida de 2 formas. Podemos sacarla dividiendo la velocidad de la onda para la longitud de la propagación, o también dividiendo el número de oscilaciones de la onda para el tiempo que tarde éste en efectuarse. Espero que el tema haya quedado comprendido. Muchas gracias.